cómo nombrar tus campañas de Facebook e Instagram. Porque si no nombras tus campañas adecuadamente, pasarás horas adicionales intentando entenderlas. Facebook, de manera predeterminada, va a llamar tus campañas nueva campaña, nuevo conjunto de anuncios y nuevo anuncio. Y si no le colocas una nomenclatura adecuada a cada una de estas tres variables, luego cuando entres a tu administrador de anuncios vas a ver múltiples nuevas campañas, nuevos conjuntos de anuncios y nuevos anuncios, pero no vas a saber qué es lo que hay en cada uno de estos a menos de que le des clic a editar y veas manualmente qué es lo que hay. Esto va a significar que inviertas horas adicionales intentando analizar tus campañas y el tiempo es oro. Tienes que intentar ahorrar esto y una de las mejores formas es nombrando adecuadamente tus campañas de anuncios. De hecho, esto es algo que veo que hacen muy pocas empresas, tener un sistema alrededor de los nombres que están haciendo, y aquellas que lo hacen tienen una estructura tan clara que simplemente uno al entrar puede identificar fácilmente qué es lo que funciona, qué es lo que no, y de esta forma vamos a tomar mejores decisiones para que nuestras campañas sean cada vez más rentables. No solamente te va a ahorrar tiempo, aunque ese es el beneficio principal, sino que también te va a ayudar a tomar mejores decisiones, porque el cerebro humano, cuando no sabe muy bien qué hacer, tiende a tomar decisiones relativamente impulsivas o fáciles porque quiere ahorrar energía, y eso a la hora de manejar campañas puede significar que estés apagando campañas que eran rentables o que estés dejando campañas que no lo eran. Así que mucho cuidado. ¿Cómo nombrar tus campañas de anuncios? Voy a mostrarte los tres niveles: campaña, conjunto de anuncios y qué deberías incluir dentro de cada una de estas. A nivel campaña, esta es la estructura que a mí me gusta utilizar. Primero, colocar el anunciante, quién creó esta campaña, si fue una agencia, un freelancer o una persona de tu equipo, quién lo hizo, para fácilmente identificar las personas que están manejando tu cuenta de anuncios de Facebook e Instagram o tu cuenta publicitaria. Luego colocamos un slash para poder diferenciar cada una de estas variables y colocamos la fase del ciclo de ventas. Por ejemplo, Felipe / presentación o evaluación, conversión, ascensión, dependiendo de esta campaña en qué fase del ciclo de ventas se encuentre. Luego colocamos un slash con el objetivo de esta campaña, si es una campaña de conversiones o de mensajes o de tráfico o de generación de clientes potenciales, por ejemplo. Y luego colocamos un slash con el tipo de presupuesto, porque en Facebook hay dos tipos de presupuestos: el presupuesto a nivel campaña y el presupuesto a nivel conjunto de anuncios. Más adelante te voy a mostrar cómo llamarlos adecuadamente con un documento que también creamos con mi equipo. Pero a nivel campaña, estas son las 4 variables que me gusta incluir: anunciante, fase del ciclo de ventas, objetivo y tipo de presupuesto. A nivel conjunto de anuncios, hay otras variables que necesitamos incluir, porque como también te mostré, en esta parte de nuestra campaña le damos a Facebook otras variables que ellos necesitan. ¿Y cuáles son? Colocamos también anunciante para saber cuál es el anunciante que está creando estos conjuntos de anuncios, / fase del ciclo de ventas. Entonces puede ser Felipe, presentación, y de hecho eso se mantiene entre campaña, conjunto de anuncios y anuncios para mantener la congruencia. Y acá colocamos otras dos, / público, cuáles son las personas que están viendo este anuncio, ya que de todas las variables que agregamos a nivel conjunto de anuncios, esta es la más importante. Entonces acá podemos colocar cuáles son los intereses que agregamos, el público personalizado, el público similar o la segmentación abierta, los 4 tipos de públicos que tenemos disponibles en Facebook e Instagram. Y luego colocamos un / con las ubicaciones que agregamos. Si estamos agregando ubicaciones automáticas, es decir, todas en las cuales se pueden mostrar nuestros anuncios, o solamente el inicio de Facebook o el inicio de Instagram o Instagram Stories, etc. Esto también vamos a ver cómo hacerlo al momento de crear campañas y cuál opción deberías seleccionar la gran mayoría de veces. Y por último, a nivel anuncio, seleccionamos estas variables: anunciante, Felipe, / ciclo de ventas, presentación, / formato, es decir, cuál es el formato de tu anuncio. ¿Es una imagen? ¿Es un video? ¿Es una secuencia o carrusel? ¿Es una colección? Los diferentes anuncios que Facebook nos brinda. Entonces acá puedes colocar, por ejemplo, imagen. Y luego en / el tipo de arte que estás utilizando: testimonios, beneficios, demostración, prensa, etc. De modo que al ingresar a tu administrador de anuncios, simplemente viendo estos nombres vas a poder identificar las variables más importantes que determinan el éxito o el fracaso de una campaña de anuncios. Ahora veamos un documento que creamos con mi equipo para que puedas automatizar y, más importante aún, estandarizar estos nombres. Este es un documento de Excel que creamos con mi equipo hace algunos meses
para estandarizar la forma en la cual estamos nombrando nuestras campañas. Porque si bien todos seguíamos el mismo formato, hay veces que se podía pasar por alto alguna variable, lo cual afectaba la forma en la cual analizábamos nuestras campañas. Y por eso te lo quiero compartir en este video. También lo voy a dejar en los documentos de este módulo para que lo puedas descargar y perfectamente lo puedas usar con tu empresa. Ahora, en este documento podemos ver las tres partes de una campaña de anuncios en Facebook e Instagram: campaña, conjunto de anuncios y anuncios. Pero antes está esta celda que es separador, y acá podemos ver cómo se va a separar las variables dentro de cada uno de estos nombres. Yo coloqué slash porque es a mí la que personalmente me gusta, pero hay una persona de mi equipo que en vez de slash usa guión, y mira cómo cambia, ¿sí ves? Guión. Entonces, pues esto ya lo puedes personalizar como a ti te guste. Voy a dejar slash. Luego, a nivel campaña, vemos las 4 variables que acabamos de cubrir: anunciante, ciclo de ventas, objetivo y tipo de presupuesto. Y luego, dentro de cada una de estas casillas, podemos seleccionar exactamente cuál es la variable que queremos incluir, ya que hay un menú desplegable. Por ejemplo, acá coloqué en anunciante Felipe, Paula, Esteban, pueden ser, no sé, personas de tu equipo. Y luego también puedes tener, por ejemplo, diferentes agencias que estés contratando, que hayas contratado en el pasado, o también freelancers. Luego tenemos en el ciclo de ventas la fase en la cual esta campaña se va a encontrar: presentación, evaluación, conversión y ascensión, las 4 que acabamos de cubrir. En objetivo, seleccionamos el objetivo de nuestra campaña, y acá están los 11 objetivos que Facebook e Instagram nos ofrecen: campañas de tráfico, mensajes, generación de clientes potenciales. Por eso coloqué CP. Esto es algo que hacemos con mi equipo porque ese nombre a veces puede quedar un poco largo. Conversiones, ventas del catálogo, tráfico en el negocio, alcance, instalaciones de la app, interacciones, reproducciones de video y por último, reconocimiento de marca. Y acá también agregamos el tipo de presupuesto, que es ABO o CBO. Esto es por sus siglas en inglés. Un presupuesto ABO viene del inglés y quiere decir Ad Set Budget Optimization. Ad Set es conjunto de anuncios, por lo que ABO quiere decir optimización a nivel conjunto de anuncios, es decir, cuando colocas tu presupuesto a nivel conjunto de anuncios. Y CBO es Campaign Budget Optimization, optimización a nivel campaña, cuando colocas el presupuesto ya no a nivel conjunto de anuncios, sino a nivel campaña. Que igualmente más adelante vamos a ver cómo utilizar estas dos funcionalidades, pero más importante aún, cuándo deberías usarlas, porque esto va a tener un impacto gigantesco en tus resultados. Pero esto es algo que seleccionamos acá en esta variable, tipo de presupuesto. Y así es como se va a ver el nombre en esta celda de acá. La celda 8, nombre, Felipe. Si por ejemplo esta campaña no la va a hacer Felipe, sino por ejemplo Paula, como puedes ver, cambia automáticamente. O no sé, alguna agencia que contrataste o algún freelancer. Dependiendo de las variables que incluyamos, estos nombres van a cambiar automáticamente. Entonces, por ejemplo, Felipe. Luego esta puede ser una campaña de presentación, pero creas después una campaña, no sé, para la fase de evaluación, también va a cambiar. Es una campaña de, no sé, mensajes, porque quieres que las personas te hablen a tu WhatsApp o al chat de tu cuenta de Instagram, y estás usando el presupuesto a nivel campaña, CBO. También agregué estas 3 variables porque hay ocasiones en las cuales queremos colocar nombres personalizados. Estas son algunas ideas que tengo, pero también en un momento te voy a mostrar dónde puedes especificar qué quieres incluir acá. En la primera coloqué si esta es una campaña para algún día puntual. Por ejemplo, vas a hacer una campaña en especial para el Día de la Madre porque vendes bastante durante ese día. De modo que acá lo seleccionas y como puedes ver, esto se agregó a las 4 variables. De modo que ya no tiene 4, sino 5 porque estás agregando un nombre personalizado. O quizás, no sé, una campaña para Navidad. Acá también lo colocas. Si quieres eliminarlo, simplemente vas a esta celda, le colocas el botón de delete o de suprimir y listo, ya se borra. Pero quiero que sepas que también tienes esa posibilidad. La segunda celda personalizada que agregué es si estás enviando a las personas a diferentes destinos. Por ejemplo, tienes una página web, pero también estás enviando a las personas a WhatsApp. No sé, estás haciendo esa prueba puntualmente con públicos de retargeting. Y de hecho eso es algo que en algunas ocasiones utilizo y que vamos a ver en el módulo número 6. De modo que puedes tener, por ejemplo, acá, no sé, una campaña para la fase de presentación, de conversiones, que utiliza el presupuesto a nivel campaña, y acá colocas sitio web. Sabes que estás enviando a las personas a un sitio web. Y si después tienes una campaña que está enviando a las personas a tu WhatsApp, cambias y colocas, no sé, está en la fase de evaluación, en esa etapa de retargeting. El objetivo ya es mensajes
y ya no es sitio web, sino WhatsApp. Como puedes ver, cambia el nombre. Acá estamos especificando el destino al cual irán las personas. WhatsApp, Instagram Direct, también puedes enviar a las personas al chat de tu cuenta de Instagram, Facebook Messenger, sitio web, Amazon o Mercado Libre. Incluso si vendes en marketplaces y tienes unos anuncios para un sitio web y otros anuncios para Amazon, acá también lo podemos especificar. Y por último, en esta última celda, coloqué estrategias de puja que Facebook nos ofrece. La gran mayoría de veces utilizo menor costo, que son también las pujas automáticas, porque con eso Facebook nos va a ayudar a ganar siempre en la subasta. Pero hay otras estrategias de puja que también puedes utilizar. Estas se utilizan en casos muy puntuales y vamos a verlo también en el módulo número 6. Pero si llegas a hacer eso, también puedes seleccionar esto. Entonces sabes que tienes una campaña de evaluación con el objetivo de mensajes, presupuesto ahora es a nivel conjunto de anuncios, y que está utilizando esta estrategia de puja, límite de costo, o límite de puja, que es otra, o ROAS mínimo, que se utiliza en casos muy específicos. Pero quería mostrarte esto. Si todas tus campañas utilizan menor costo, no te recomiendo que lo agregues, porque es una variable adicional que estás agregando en tus campañas, pero que no está aportando nada nuevo porque todas tus campañas van a tener menor costo. Esto lo hago cuando hay alguna campaña en específico que está usando una variable diferente. Igualmente acá, si todas tus campañas se envían a un sitio web o a WhatsApp o a Instagram, te recomiendo que no agregues esta variable. Únicamente agrégalo cuando estés haciendo algo diferente para que fácilmente puedas identificar esa campaña puntual. Y esto de acá sí, pues son campañas bastante específicas. Tengo que pueden aplicar. Además de fechas puntuales, también agregué una que no te mencioné hace un momento y es lanzamiento. Muchas veces hacemos lanzamientos de productos o servicios y acá puedes especificar que es una campaña en especial para darle un empujón extra a esa nueva colección o producto o servicio que estás lanzando. Ahora, la siguiente pregunta es, Felipe, me gusta, ¿dónde puedo personalizar todo esto? Si quiero cambiar los nombres o, por ejemplo, cambiar estos personalizados, no te recomiendo que cambies ciclo de ventas, objetivo y tipo de presupuesto. Lo haces en estas otras hojas que creé. En esta hoja de campañas podemos ver las diferentes variables. Entonces, acá están los nombres, pero acá puedes colocar, no sé, alguna otra persona de tu equipo. Pero luego, cuando vamos al generador de nombres, lo vamos a encontrar. Y también puedes eliminar pues, las que yo creé, que obviamente todas estas son predeterminadas. De modo que acá vas a colocar los nombres de los anunciantes que van a hacer tus campañas. Si tú trabajas solo, igual te recomiendo que coloques tu nombre, porque es posible que el día de mañana vaya a haber otra persona que te va a ayudar y es muy importante saber diferenciar cuáles son las campañas que tú hiciste y esa otra persona para sí mismo también poder comparar resultados. Agregué algo acá y es descripción. Si quieres agregar una descripción dentro de cada uno de estos identificadores para que recuerdes quién es la persona. Ciclo de ventas también puedes agregar una descripción para darle información quizás a alguien que no está tan familiarizado con esto. Objetivo, acá especificamos los objetivos, pero otra vez te recomiendo que no cambies estas tres porque estas sí son estándares. En personalizado colocas cuáles son las fechas importantes para tu marca o el lanzamiento de diferentes productos que estás teniendo o promociones quizás aleatorias que estás haciendo, 25% off en febrero, en marzo. No necesariamente es por el día de San Valentín o el día de la mujer, sino por una iniciativa que quisiste hacer o el cumpleaños de tu marca. Acá tienes libertad total para especificar estas promociones o lanzamientos. Acá también puedes especificar destinos diferentes a los cuales estás enviando a las personas. Y por último, acá están las estrategias de puja. Estas son las que existen en este momento, pero si el día de mañana Facebook llega a lanzar alguna otra, también la puedes agregar acá. Por ejemplo, ROAS mínimo está disponible desde mediados del año 2020, por lo que también te da la libertad este documento para poder cambiar las estrategias de puja que desees. O por el contrario, si quieres utilizar otros identificadores, no estrategias de puja porque siempre utilizas lo mismo, sino crear otra etiqueta diferente, también lo puedes cambiar acá y eso se va a ver reflejado en esta celda, personalizado 3. El nombre de nuestros conjuntos de anuncios funciona exactamente igual. Acá tenemos los nombres estándar, los que no cambian, y también tenemos los nombres personalizados, los que podemos cambiar según necesitemos. Y están las 4 variables que vimos que agregamos a nivel conjunto de anuncios. Anunciante, ciclo de ventas, estas dos se mantienen siempre, como puedes ver a lo largo de los 3 niveles. Y acá, en vez de objetivo, seleccionamos el público. Pero como puedes ver, en público no hay ningún menú. Mira, no está esta flechita, sino que está totalmente abierto. ¿Por qué? Porque esto es demasiado amplio. En públicos
hay infinidad de intereses, hay todo tipo de públicos similares y combinaciones de públicos similares que puedes llegar a utilizar o públicos personalizados. De modo que esta siempre la dejamos abierta para decir, por ejemplo, es un lookalike, también se le llama público similar, cualquiera de los dos, del 1% en Colombia de, no sé, visitantes web 90 días. Lo colocamos y acá Facebook nos está agregando este nombre. O por otro lado, si es un público personalizado de estos visitantes web de los 90 días, porque ahora les quieres hacer un seguimiento, acá también va a cambiar. O por último, si es, no sé, un interés de, no sé, es un interés que tiene estas marcas, Zara, Bershka y H&M, acá también va a cambiar. Te recomiendo que en público seas lo más específico posible para que luego puedas identificar exactamente cuáles son los intereses que estás agregando. Con públicos personalizados y similares puedes decir público similar o lookalike, cualquiera de las dos. De hecho, se utiliza bastante lookalike porque es un nombre un poco más corto. Y con públicos personalizados puedes agregarlo así, o también algo que algunas personas hacen es así, público personalizado, o incluso en inglés, Custom Audiences. Cualquiera de estas tres es lo mismo, pero es muy importante que con tu equipo utilicen los mismos nombres con estos públicos personalizados y similares para que siempre quede estandarizado. Y como puedes ver, si no agregamos nada, pues se quita. Entonces coloquemos lookalike del 1% en Colombia de visitantes 90 días. Hay veces que también agrego un pequeño guión para especificar el público exacto dentro de este público similar que estamos segmentando, y al utilizar slash tampoco afecta. Ahora, ¿cuáles son los nombres personalizados que normalmente utilizo a nivel conjunto de anuncios? El primero tiene que ver con personalizaciones que podemos agregar en una campaña de conversiones. Estas 4 de acá se llaman configuraciones de atribución y nos permiten decirle a Facebook cuál es el rango de tiempo que van a tener en cuenta a la hora de optimizar nuestras campañas. De hecho, te quiero mostrar cómo se ve en el administrador de anuncios para que te quede más claro esto de acá. Acabo de volver al administrador de anuncios y ahora voy a crear una campaña de conversiones para que veas esto de las configuraciones de atribución, estas variables que estamos especificando acá. Cuando creamos una campaña de conversiones, a nivel conjunto de anuncios, Facebook nos da la opción de seleccionar cuál es la configuración de atribución de nuestras campañas. La podemos encontrar acá, como puedes ver, dentro de optimización entrega, mostrar más opciones, configuración de atribución. Y están estas 4 opciones disponibles. Un día después de hacer clic, 7 días después de hacer clic, un día después de hacer clic o tras la visualización, y 7 días clic o un día tras la visualización. En la clase sobre campañas de conversiones voy a explicar en qué consiste cada una de estas, así que no te preocupes aún por eso, pero si estoy probando, por ejemplo, esta opción versus esta otra opción, acá eso es algo que podemos seleccionar, y donde dice personalizado podemos seleccionar un conjunto de anuncios con 7 días clic más un día visualización, y otro quizás únicamente con un día clic para ver cómo le va. Y luego podemos identificar exactamente en qué consiste cada uno de estos. Si utilizas campañas, mensajes, generación de clientes potenciales, tráfico en el negocio, tráfico, otros objetivos que vamos a ver igualmente más adelante, no puedes cambiar esta configuración de atribución. De manera predeterminada es 7 días clic para todos tus conjuntos de anuncios, de modo que no te preocupes por eso si estás utilizando estos objetivos de campaña. Por otro lado, además de las configuraciones de atribución, hay otras variables que también podríamos llegar a agregar y que también aplican para campañas de conversiones, y son los eventos de conversión. Es decir, cuando creas una campaña de conversiones hay que seleccionar el píxel porque es lo que precisamente le va a enviar información a Facebook e Instagram sobre cuáles son las personas que efectivamente están tomando acción en tu página web, algo así como una cámara de vigilancia. Y luego, como puedes ver, Facebook nos pregunta el evento de conversión. Es decir, esta es una campaña de conversiones y quieres generar compras, o quieres generar, por ejemplo, personas que agregan un producto al carrito, o quieres generar personas que inician un pago, es decir, van a la pantalla de pagos. O si bien de servicios, por ejemplo, quieres que alguien se registre en tu sitio web, o no sé, quieres capturar clientes potenciales. A todo esto se le conoce como evento de conversión. Y si estás haciendo pruebas de diferentes eventos dentro de tus campañas, por ejemplo, comprar versus agregar al carrito, eso es algo que también puedes seleccionar acá. Entonces puedes seleccionar, por ejemplo, comprar,
y este es un conjunto de anuncios que está optimizando para comprar, porque esto lo seleccionamos a nivel conjunto de anuncios, y luego puedes crear otro que dice, por ejemplo, agregar al carrito para identificar cuál es el que mejores resultados te da. Como puedes ver, acá también hay unas alertas amarillas. Mira, y esto me dice que de iOS 14.5 y también lo vamos a ver en la clase de conversiones, no te preocupes. Lo que quiero que veas es que con esta primer variable personalizado podemos especificar cuáles son las pruebas que estamos haciendo dentro de una campaña de conversiones con temas que son bastante técnicos. Incluso también está conversión personalizada. ¿Cuál es el segundo nombre personalizado que puedes utilizar? La optimización de tu conjunto de anuncios. Como puedes ver, a nivel conjunto de anuncios hay una parte que dice optimización para la entrega de anuncios y hay múltiples opciones. La gran mayoría de veces recomiendo utilizar conversiones, pero hay otras como por ejemplo valor, visitas a la página destino, clics en el enlace, impresiones, alcance único diario, etc. Y de hecho esto aplica para las diferentes campañas. Dependiendo del objetivo que selecciones, también van a cambiar esas optimizaciones. Por ejemplo, para una campaña de mensajes, las optimizaciones que están disponibles son diferentes. Como puedes ver, está respuestas, conversaciones, clientes potencial o clics en el enlace. Pero si estás probando alguna de estas variables dentro de tus campañas con las opciones que esta te arroja, también lo puedes especificar acá. Y acá tenemos las diferentes optimizaciones de conjuntos de anuncios que Facebook nos da. Conversaciones, clics en el enlace, visitas a la página destino, clientes potenciales de conversión. Estos dos aplican para campañas de generación de clientes potenciales. Conversiones y valor, que aplican para las campañas de conversiones. Y por último, alcance. Esto la verdad no lo pruebo tanto y la gran mayoría de veces siempre utilizo las mismas dependiendo de los tipos de campañas, pero si quieres hacer alguna de estas pruebas lo puedes seleccionar. Y de hecho acá también utilizo la gran mayoría de veces las mismas variables. Estos son pruebas que utilizan casos puntuales, pero igual es bueno que tengamos esta libertad. Por último, en el nombre personalizado número 3, selecciono si estoy probando anuncios estáticos versus contenido dinámico. Los anuncios estáticos son los anuncios que normalmente hacemos en Facebook e Instagram. Cuando seleccionamos una imagen o un video a nivel conjunto de anuncios, por ejemplo acá, una imagen, un video o incluso una secuencia que es un anuncio de carrusel, se aplica, agregamos el texto y bueno, creamos nuestra campaña como normalmente lo hacemos. Pero hay una opción que se llama contenido dinámico y que está disponible para únicamente algunas campañas, y es que es esta de acá, contenido dinámico. Y si la aprendemos, Facebook nos permite subir múltiples imágenes y textos dentro de un mismo anuncio. Mira, como puedes ver, estamos agregando múltiples textos y acá también podemos seleccionar múltiples imágenes. Y con esto lo que vamos a hacer es que Facebook va a tener un campo de acción. Mira, por ejemplo, este anuncio tendría ahora 5 imágenes y múltiples textos y ellos van a intentar encontrar la combinación ideal. Es una funcionalidad bastante específica que utilizo en algunas situaciones y puede llegar a funcionar bastante bien y que vamos a ver también más adelante cuando creemos las campañas. Pero si tengo un público que utiliza anuncios normales, anuncios estáticos, lo llamo así, y si hay otro que utiliza contenido dinámico, lo llamo así, para poder identificar en qué consiste cada uno de estos. Si todos tus anuncios utilizan anuncios estáticos, pues no es necesario que lo hagas. Estos nombres personalizados únicamente los utilizamos cuando estamos haciendo alguna de estas pruebas. De lo contrario, se puede volver redundante. Y esto también es algo que aplica con campañas, conjuntos de anuncios y anuncios. En nuestra casilla de ubicaciones seleccionamos cuáles son las ubicaciones que estamos utilizando con nuestros anuncios. De manera predeterminada está auto, que quiere decir ubicaciones automáticas, es decir, nuestro anuncio se va a mostrar en todas las ubicaciones posibles, pero hay otras opciones. Si por ejemplo quieres que tu anuncio únicamente se muestre en el feed, es decir, en el inicio de Facebook y de Instagram, se le conoce como el feed, acá seleccionas, o si tienes un conjunto de anuncios puntualmente para stories, acá lo seleccionas, o únicamente quieres que tus anuncios se muestren en Facebook y ya, para nada en Instagram, acá, o si quieres que únicamente se muestren en Instagram. La gran mayoría de veces utilizo automático, de modo que muchos de mis conjuntos de anuncios se ven así, pero hay ocasiones en las cuales podemos hacer un anuncio puntualmente para, por ejemplo, stories, para ver qué tal funciona, y acá lo podemos seleccionar a nivel conjunto de anuncios. Para personalizar las variables que tienes dentro de tus conjuntos de anuncios, puedes ir a esta hoja que está en este documento y acá las encontramos. Está anunciante, ciclo de ventas, las ubicaciones disponibles. En esta tenemos las etiquetas de campañas de conversiones, pero igualmente acá puedes cambiarlo como tú desees.
las optimizaciones de los conjuntos de anuncios y por último lo de anuncios estáticos versus contenido dinámico. Además, acá agregué una nota que dice: la audiencia no está en este glosario debido a que hay demasiadas opciones posibles. Escríbela manualmente en el generador de nombres. Y estas son las variables que normalmente utilizo a nivel conjunto de anuncios, pero es totalmente personalizable. Si tú detectas que tu empresa está haciendo otras pruebas o que hay algo que aplica para ti y que no está incluido acá, puedes editarlo perfectamente y luego lo vas a ver reflejado en tu generador de nombres y en las opciones que te está arrojando. Y por último, a nivel anuncios funciona exactamente igual. Si te das cuenta, agregué únicamente 4 nombres estándar por cada uno de estos niveles, porque para el cerebro humano es mucho más fácil recordar y hacer algo si hay una congruencia, si hay una estructura. Por lo que si acá habrían habido 3 nombres estándar, acá 6 y acá 2 o 3, se vuelve muy difícil recordar qué es lo que tenemos que colocar en cada etapa. Y esto es algo que he visto múltiples veces con personas que también sobrecomplican los nombres de sus campañas de anuncios en Facebook e Instagram. Por lo que algo que utilizo y que me funciona muy bien a mí y a mi equipo es utilizar 4 nombres estándar que nunca van a cambiar dentro de cada una de estas variables para que fácilmente recordamos cuáles son. Y si tu cerebro sabe que es 4 acá, 4 acá y 4 acá, si algún día colocas 4, 3 y 4, va a ser muy fácil de identificar porque hay algo como que no cuadra. Pero si hay múltiples variables dentro de cada una de estas campañas y los números son distintos, se vuelve un poco más difícil de seguir. Y lo más importante con estos nombres es que siempre apliquen para que haya una organización dentro de tu cuenta publicitaria. A nivel anuncios, lo que agregué fue anunciante, porque esto no cambia, la fase del ciclo de ventas tampoco, y también tenemos formato, cuáles son los formatos que tiene tu anuncio, si es una imagen, un video, un carrusel o anuncio de secuencia. Si es un carrusel dinámico, que es algo que vamos a ver en las campañas de conversiones, y es cuando Facebook toma imágenes de tu catálogo de productos, de tu sitio web, por ejemplo, para dinámicamente mostrar el producto que las personas están visitando, un anuncio de colección o por último, una experiencia instantánea, que es un tipo de anuncio bastante interesante y que las personas utilizan bastante poco, pero que si sabemos usar puede dar buenos resultados. Y por último, tenemos el tipo de arte. Acá están los 10 artes que vimos en nuestra clase anterior sobre cómo crear artes que venden en Facebook e Instagram. Los tipos de artes: demostración, testimonios, prensa, aspiracional, beneficios, producto, promoción, pantalla dividida, educativo y humano. Y acá seleccionas cuál es el tipo de arte que estás utilizando con tu anuncio. En personalizado tenemos, por ejemplo, los niveles de conciencia que puedes llegar a probar con tus textos. Si es un anuncio, por ejemplo, que está utilizando problema, otro solución y otro inconsciente. No coloqué estos niveles de conciencia dentro de los nombres estándar porque habría quedado 4, 4, 5. Y nosotros inicialmente con mi equipo lo hacíamos así, pero en algunas ocasiones se nos pasaba. De modo que hoy es una etiqueta o un nombre personalizado, pero que si dentro de un público estás probando niveles de conciencia muy diferentes, acá lo puedes seleccionar sin ningún problema. En el nombre personalizado número 2 tenemos diferentes partes de una página web a la cual podemos enviar a las personas. Si tienes un anuncio que envía a las personas, por ejemplo, al inicio o al home para que descubran primero tu marca, acá lo especificas, pero si tienes otro anuncio que está enviando a las personas directamente a tu página de colecciones para que vean cuáles son las categorías de productos o servicios que vendes, es un poco más directo. O si tienes un anuncio que envía a las personas a la página de producto, acá también lo puedes seleccionar, que ya es específicamente para que compren alguno de tus productos, o incluso si estás enviando a las personas a la página de carrito, lo cual funciona bien en algunas situaciones en la etapa de conversión, cuando ya están muy cerca de la compra, enviarlos ni siquiera a la página de producto, sino directamente a la página de carrito para que vean el carrito que tenían y de esta forma completen su pedido. Y si vendes servicios y tienes diferentes formularios o landing pages, también los podrías nombrar así, colocas formulario 1, formulario 2, formulario 3, para que veas estos anuncios donde están entregando mejores resultados. Quizás el formulario 2 te funciona mejor que el formulario 3 o que el 1, acá lo podemos especificar. Y por último, en el nombre personalizado número 3, seleccionamos cuál es el llamado a la acción o el botón de nuestro anuncio. Cuando creamos un anuncio, Facebook nos da la opción de utilizar múltiples llamados a la acción. Están todos estos y también cambian dependiendo del objetivo de nuestra campaña. Y si estás probando diferentes llamados a la acción, acá lo puedes seleccionar. Si hay un anuncio que tiene el llamado a la acción, por ejemplo, enviar mensaje de WhatsApp, y otro que tiene simplemente el botón más información, con esta forma los puedes identificar de una forma
muy sencilla. Los llamados a la acción los pruebo en ocasiones muy puntuales porque tienen un efecto marginal en una campaña. Es mucho más importante, por ejemplo, el formato de tu anuncio, el arte o incluso el nivel de conciencia. Pero si quieres llevar tus tests a ese nivel, lo puedes llegar a seleccionar acá. Pero te recomiendo que únicamente pruebes esto cuando ya tienes un conjunto de anuncios y unos anuncios que sabes que te están dando resultados y quieres hacer estas pruebas mucho más específicas. Para personalizar las variables que estás viendo a nivel anuncios, le das clic a esta hoja y luego puedes cambiar cualquiera de estos textos. Y eso se va reflejado en el menú que te aparece cuando le das clic a cualquiera de estas opciones.